bueno, estamos estudiando el capítulo 6 de esta confesión de fe, que tiene por título de la caída del hombre, del pecado y su castigo. La semana pasada estudiamos la primera parte de este mensaje, de esta doctrina, que es la caída del hombre. ¿Qué es la caída del hombre? ¿Qué repercusiones tuvo? ¿Cuál fue el proceso de caída? ¿Cómo entró en el hombre? ¿Y cuál es la condición en la que nos deja o nos ha dejado delante del Señor? Amén. El día de hoy, con la venia del Señor, vamos a estudiar la doctrina del pecado, hermanos. Déjenme decirles que estas clases, estos sermones, estas exposiciones no son en absoluto exhaustivas. Es decir, que cada uno de estos puntos, hermano, son puntos doctrinales que se pueden estudiar y profundizar muchísimo. No es nuestra intención hoy decir que pretendemos agotarnos todo el conocimiento que hay al respecto de estas doctrinas, porque no es verdad. Hoy vamos a ver de una manera muy puntual y tal vez así rápida, como le llaman abuelo de pájaro, lo que la Biblia nos dice que es el pecado, cuáles son sus alcances, cuáles son sus características y cuál es su remedio. Amén, si es que lo tiene. Entonces, vamos a comenzar con la ayuda del Señor. Y bueno, la semana pasada, hermanos, vimos que la caída del hombre siguió una serie de 5 pasos que vimos de manera muy resumidas, que fueron, bueno, la primera, introducir duda en el corazón de Eva. Después con esto vino la concupiscencia, que fue el deseo de los ojos. Después vino la desobediencia en el acto mismo de pecar, de comer. Después vino la culpa, cuando se cubren a consecuencia de la transgresión que ellos hicieron. Y en el quinto, cuando pierden la comunión con Dios, y como consecuencia de esta caída, este fue el proceso de caída. La consecuencia de la caída del hombre fue la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Vimos que vino una degradación ecológica, hubo una disminución en la productividad de la tierra, vino una degradación incluso biológica en el cuerpo del ser humano, el envejecimiento, todos los achaques, enfermedades que nos aquejan el día de hoy, hermano, pues son consecuencia de la caída. Es importante, como mencionamos la semana pasada, recordarnos que cuando uno se encuentra con una circunstancia, por ejemplo una enfermedad, ¿no? Tendemos de repente a pensar, es que Dios me está juzgando, es que Dios está en un tratamiento conmigo especial. Y si bien Dios está al pendiente de todas nuestras vidas, como ya se estudió en la providencia de Dios, no significa que cada enfermedad de nuestra vida sea un juicio, hermanos, sino que las enfermedades son consecuencia del juicio que vino a consecuencia de nuestra caída, del pecado del hombre. Entonces muchas veces cuando alguien muere o alguien se enferma, está en nuestro corazón de constante la pregunta: ¿y por qué Dios? ¿Por qué se murió? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué pasó esto? Bueno, una de las primeras respuestas es porque el hombre pecó, el hombre cayó y estamos en una condición de mortales, en lo cual nuestro cuerpo se está degradando y estamos sujetos a todo este tipo de situaciones. Amén. Fíjate que la vida de Agustín de Hipona, este gran maestro de la doctrina cristiana, es una vida muy interesante. No sé si has tenido oportunidad de hojear un poco su biografía, pero él fue un hombre de una familia acomodada, era de familia de dinero, y él, al modo de Salomón, se dedicó, hermanos, a despilfarrar el dinero y en palabras de él, en este famoso libro de él llamado Confesiones, en palabras de él, dice que él se dedicó a experimentar todo el tipo de fornicaciones y placeres. Fue un joven que vivió abandonado en los excesos la mayor parte de su juventud. Tenía dinero, tenía juventud, tenía fuerza. Sin embargo, él decía profesar una fe cristiana. Y en una ocasión él narra que hizo la siguiente oración y le pedía al Señor lo siguiente. Le dijo: dame castidad y continencia, pero no ahora. Qué interesante que este hombre tenía una idea clara de que la voluntad del Señor era que él fuera un hombre que viviera en castidad, que no viviera practicando de continuo el pecado que él consideraba el más fuerte en su vida, que era la fornicación. Él, siendo un joven rico, tenía a su alcance lo que él quisiera y lo llevaba a cabo. Pero lo interesante es que él sabía que eso no estaba bien, él sabía que eso era pecado. Sin embargo, esta oración que él hacía en ese momento de su vida nos deja ver que él no tenía bien claro qué era el pecado.
Él pensaba que el pecado era algo con lo que podía negociar con Dios. Él pensaba que él podía llegar a un cierto acuerdo, o como que si yo déjame pecar ahorita, al fin que después me pongo a mano, después dejo de hacerlo, y como si fuera una especie de, no sé, de algo, de algún alimento que uno consume y que con el tiempo este alimento pues es expulsado del cuerpo. Él pensaba que el pecado era algo así, que con el tiempo simplemente como se iba como que a diluir de su persona, ¿no? Pero es muy interesante ver después que ya cuando él tiene un encuentro con el Señor, dice su libro que él llegó a un entendimiento de su pecado y de su necesidad de un redentor, no a través de que el Dios le confrontara con aquellas imágenes de desenfreno, de vicio, de perdición en la cual él vivía. Dice su biografía, dice que el Señor no hizo más que recordarle que cuando él era niño se había robado unas peras de su vecino. Y pareciera algo paradójico o difícil de comprender cómo es que un hombre que se dedicó a los excesos de todo tipo vino al arrepentimiento y a la necesidad de la búsqueda de un redentor a través de lo que en apariencia es un simple robo inocente de un niño por unas peras que tenía su vecino. Él dice que lo que a él le confrontó es que él se dio cuenta que él no robaba por necesidad, que él no robó porque tuviera hambre, sino que había un apetito dentro de él que lo llevó a robar esas peras, y ahí él se dio cuenta de algo que es denominado pecaminosidad, la pecaminosidad de su vida. Y por este hecho, no por hambre, no por necesidad, Agustín se convierte al Señor, o es convertido por el Señor, y viene a ser una gran bendición que hasta hoy nos edifica con su doctrina del pecado, con el entendimiento de la justificación por la fe solamente y a través de la gracia. Pero hermanos, esto es algo que nos puede pasar con regularidad a muchos de nosotros los cristianos. Sabemos que hay cosas que son pecados, sabemos que son cosas que no son agradables a Dios, tenemos este concepto así un tanto abstracto de lo que es el pecado, pero no, realmente a veces no tenemos un entendimiento claro a la luz de la palabra de lo que es el pecado. Vamos a ver qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? No nada más esto es lo que no le gusta a Dios, y tenemos a veces respuestas muy doctrinales, pero que son por automático en nuestra vida cuando hemos tenido la bendición de escuchar la palabra del Señor, y decimos que es pecado, pues lo que no le agrada a Dios, que es pecado aquello que no procede de fe, pero realmente no tenemos un entendimiento claro de qué es el pecado. Déjame decirte que a lo largo de la historia de la iglesia han habido varias teorías, varios postulados acerca de qué es el pecado. Es tan importante el estudio de esta doctrina, hermanos, que han habido concilios donde se ha tocado el tema de qué es el pecado, tratar de definirlo, tener a este enemigo silente que tenemos todos un tanto claro o definido para poderlo identificar. Este es un principio fundamental en cualquier situación de conflicto, conocer a nuestro enemigo. Y bueno, la primera de estas, hermano, es la teoría dualista. ¿Qué dice el dualismo? Dice que el pecado es inseparable del ser humano, es algo que el ser humano tiene por sí mismo, como que el ser humano está constituido de dos partes, la parte material, que es la parte mala, la parte pecaminosa, y la parte espiritual, que es la parte interior del ser humano, la cual es buena por naturaleza. Hay varios problemas con esta teoría, puesto que deja ver como que Dios en su diseño, cuando creó al hombre, lo creó perfecto, pero lo dejó con una parte pecadora. Esto, a la luz de las Escrituras, no es correcto, hermanos. Les decía, vamos a ir pasando por cada una de estas así rápido, porque cada una de estas teorías sería muy interesante poner el tiempo para estudiarlas y a la luz de la palabra encontrar los argumentos para refutarlas. Amén. Pero esta es una teoría que el ser humano tiene la parte buena y la parte mala. ¿Has visto esta clásica figura oriental, el yin y el yang? Que son una unidad en un círculo dividido en blanco y en negro, donde coexisten, cohabitan lo negativo y lo positivo, lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad. Amén. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor creó al hombre perfecto, y dice que al término del sexto día, que cuando crea al Señor, dijo, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Entonces no hay espacio para creer que el hombre tenía un aspecto malo en su constitución o en su diseño. La segunda teoría dice que el pecado es simplemente la limitación de la existencia, es decir, que un ser, una criatura, al no poder alcanzar el bien
superior, al no poder alcanzar este estado de perfección. Tomemos en cuenta que estos pensamientos los están tomando en cuenta de este lado de la caída, ¿no? Como que el hombre al tratar de alcanzar, no puede alcanzar esta condición de perfección que tenía. Entonces esa incapacidad de alcanzar la perfección es el pecado según esta teoría. La siguiente dice que el pecado es una reacción necesaria contra lo que es bueno. Es decir, que es un equilibrio. ¿Has oído esto? Esto es muy común, hermanos. Estos pensamientos, estas filosofías son muy comunes, las vemos en las pláticas, incluso las vemos en muchas películas, como que es el mal necesario. Es el mal necesario. Ante todo algo bueno tiene que haber un mal necesario. Y esto en el plan de Dios, hermano, no es correcto. Y nosotros como cristianos debemos tener en la mente clara, por eso es tan importante el estudio de los atributos de Dios, que esto no es posible porque Dios es esencialmente bueno, su esencia es total, absoluta y plenamente buena. En Él no puede caber un mal necesario, no hay un mal necesario en Dios. Él no número uno, Él no necesita de nada, Él es autosuficiente, autoexistente. Él podría seguir existiendo y siendo Dios sin tener nada de lo creado. Amén. Otra teoría dice que el pecado es la imperfección, o sea, es simplemente porque somos imperfectos. Somos imperfectos, entonces, por consiguiente, somos pecadores. Sin embargo, bíblicamente vemos una distinción entre el concepto o la enseñanza de lo que es la perfección y de lo que es la bondad. Esta teoría dice que con base en que el pecado es la imperfección, supuestamente, este pecado es general, es incluso necesario e inevitable. Otra teoría dice que la naturaleza sensual del hombre es la sede y el origen del pecado, es decir, los sentidos, la capacidad de la sensualidad es cuando alguien se deja llevar por los sentidos, ¿ok? Es por eso que pueden haber cultos incluso sensuales, cuando solamente somos estimulados en nuestros sentidos y son nuestros sentidos los que nos llevan, háblese del oído, de la vista, del tacto, ¿no? Sin embargo, no estoy descalificando que los sentidos o diciendo que los sentidos no sean parte del culto, deben estar presentes en el culto. Sin embargo, el filtro, el prisma a través del cual nuestros sentidos son estimulados debe ser la santidad del Señor, debe ser la palabra del Señor, no el sentido por sí mismo. Es que, hermanos, hay personas que dicen, es que a mí no me gusta estudiar doctrina porque no me gusta esos temas, no me gustan. Desde ahí, hermanos, hay que tener atención, porque cuando dicen, es que es mi gusto, es lo que a mí lo que me hace sentir, lo que yo percibo, lo que define si me gusta o no, y pretendemos hacer que a través de este me gusta o no definir lo que es correcto o lo incorrecto. Esto no es así, hermanos. El pecado dice que es la naturaleza sensual del hombre, es la sede y el origen del pecado. Vamos a ver más adelante si esto es correcto. Sexto, tal vez es uno de los que más se acercan a lo que bíblicamente es el pecado, y la teoría dice que todo pecado es egoísmo. Y si bien el pecado del Edén, hermano, concretamente fue la búsqueda de la autosuficiencia, donde Adán y Eva pretendieron de ser ellos el centro, ser ellos la fuente del conocimiento del bien y del mal, ellos poder discernir, separar y tomar una posición que no les correspondía. El egoísmo no es el pecado, hermanos. El egoísmo es un pecado, pero no es el pecado. Es un pecado, es una manifestación del pecado, una manifestación de la pecaminosidad. Amén. Pero, hermanos, es importante considerar el concepto bíblico del pecado, la definición bíblica. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de la definición lingüística del pecado que nos dan las palabras que son usadas en el original al escribir el Nuevo Testamento, fundamentalmente es donde nos vamos a basar. Pero para la Biblia desarrolla un concepto, una definición
que va más allá de la lingüística, sino un concepto que se encuentra definido a lo largo de toda la escritura y tiene distintas aplicaciones. Un ejemplo de las definiciones bíblicas, por ejemplo, es la palabra carne. La palabra carne tiene dos acepciones en la Biblia. Hay veces que la palabra carne es usada para describir esta condición humana en la cual nos encontramos, que somos proclives y propensos al estar pecando. Sin embargo, también la palabra carne es usada para describir el cuerpo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos un pasaje que dice, hablando de Jesús, dice, así con Jesús en los días de su carne. No es que Jesús estuviera en la condición de la carnalidad, es diferente a mencionar que estaba en cuerpo. Y bueno, vamos a ver un poquito acerca del concepto, la definición bíblica del pecado. Para la Biblia, el pecado es un mal concreto. Es un mal concreto, no es algo ambiguo, no es algo abstracto, no es algo indefinido. No, la Biblia lo describe como algo concreto, algo bien definido, bien establecido, bien delimitado, y con ayuda del Señor es nuestro objetivo poder profundizar un poquito en esto. De entrada, hermanos, los términos que son usados más frecuentemente, los términos que se ocupan en el Nuevo Testamento para que se traducen como pecado o que vienen de pecado, son estos tres: la palabra iniquidad, la palabra maldad y la palabra pecado. Aunque hay unas leves matices entre estos, hay unos matices entre ellos, son fundamentalmente intercambiables. Tal vez no sinónimos, no totalmente sinónimos, pero sí son conceptos o palabras intercambiables entre ellas que podrían ocuparse, y de hecho se ocupan así a lo largo del Nuevo Testamento. También existe, hermanos, otra palabra que seguro la has escuchado, y es la palabra transgresión. Y vamos a comenzar haciendo una pequeña distinción entre la palabra pecado y la transgresión, porque no es lo mismo, hermano. En Primera de Juan 3, capítulo 4, se lee lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto nos deja ver el primer punto. El pecado, hermanos, tiene que ver con una infracción a una ley. Amén. La palabra en el griego que se traduce como pecado es la palabra amartía, del griego amartía. Y esta palabra significa literalmente desviación de un curso recto, no dar en el blanco. Esta es una palabra que se ocupaba en los Juegos Olímpicos, en los deportes, que describía cuando un arquero en la disciplina del tiro con arco erraba al dar en el blanco. Esta palabra es la misma, se ocupaba en este tipo de disciplinas, en el tiro con arco. Entonces lo que nos comunica, hermanos, es que el pecado es aquello por lo cual no damos en el blanco. ¿Cuál es el objetivo? Ya vimos la semana pasada para qué fue creado el hombre, hermano. Fuimos creados para ser buenos y perfectos, fuimos creados para la gloria de Dios, es decir, todo aquello que por lo cual no damos en el blanco, en el objetivo, en el propósito de nuestra creación y de nuestro diseño, es pecado, es errar, es fallar, es no dar en el blanco. Es por esto, hermanos, que encontramos ciertos espacios para enseñanzas y doctrinas que en un tiempo tal vez pudimos creer que son 100% católicas romanas y que están equivocadas por consecuente, pero esto no es así, como espacio para los pecados de omisión. Es decir, pecado no es cumplir mi voluntad, sino es no hacer la voluntad de Dios. ¿Sí vemos la diferencia? Es diferente. No cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros es pecado. Por otra parte, la palabra transgresión viene del griego parabasis, que significa cruzar o esquivar un límite. Es decir, ahí está esa pequeña ilustración, como cuando está con un semáforo. Tienes una señal, se te está marcando un límite que visiblemente y explícitamente se te ha marcado, que tienes conocimiento y sabes que debes detenerte. Sin embargo, no lo haces. Sin embargo, tomas la decisión de cruzarlo. Amén. Es interesante, hermanos, que muchos traducen el pecado o interpretan lo que significa el pecado solamente como no cumplir la voluntad de Dios, o como
en no tenerla en mente. Sin embargo, creo yo que una definición más amplia del pecado es que el pecado es vivir sin ley, pretender vivir sin ley, con la idea de que no hay una ley sobre de nosotros, que no estamos nosotros regidos por un pacto que Dios estableció con el hombre y que ahora ha sido renovado en Cristo Jesús, pero que debemos tener una conducta. Este tipo de pensamientos, hermanos, ¿no has escuchado gente ante la comisión de un pecado que decimos, bueno, pero es que eso era en el Antiguo Testamento? Es que eso ya no, esto es una doctrina herética, hermanos, llamada antinomianismo, que viene de las palabras anti, que es en contra de, y nomos, que es ley, es decir, en contra de la ley, pretender que a nosotros ya no nos aplica el no matarás, ya no robarás, que no nos aplica el santificarás el día del Señor, porque ya estamos bajo la gracia y no bajo la ley, como queriendo descoyuntar la palabra de Dios, partiéndola por la mitad entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, queriendo meterle allí bisturí, hermanos, y separarlo. Esto no es posible, hermanos, no es posible. Si bien la ley no es para salvación, sin embargo el Señor sí espera de nosotros un tipo de conducta. Pero quiero que leamos, por favor, si puedes abrir tu Biblia en Romanos 5, versículos 13 al 14. Porque, ¿cuál es la diferencia fundamental entre pecado y transgresión? El pecado, hermano, no es la mera infracción de la ley, sino el rechazo de la voluntad de Dios. Es el vivir dando la espalda a Dios. Es la disposición mental que lleva al pecador a hacer su propia voluntad. Es el yo quiero hacer lo que quiero hacer y no someterme a la voluntad de Dios. Esa es la distinción en la que estriba la diferencia entre pecado y transgresión. Dice Romanos 5, del 13 al 14, pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Ok? Es interesante esto, antes de la ley había pecado en el mundo. ¿A cuál ley se refiere? Aquí se está refiriendo a la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. ¿Ok? Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces aquí el pasaje nos deja ver una diferencia, que hubieron gente que pecaron, pero no a la manera de la transgresión de Adán, es decir, hace una diferencia entre el pecado y la transgresión. ¿Qué es lo que sucede? Que a consecuencia de la caída, ¿se acuerdan que hablamos acerca de que una caída nos habla de un cambio de posición, número uno, de estar en un lugar, terminar en otro, y nos habla también de un cambio de condición? Y la palabra condición también se puede traducir como naturaleza. Ya estábamos, ahora a consecuencia de la caída nos encontramos en otra naturaleza, en una naturaleza de ¿qué? De pecado. Bueno, nosotros en esa condición de pecado, hermanos, es inevitable, como establecimos la semana pasada por la palabra, es inevitable que pequemos. ¿Recuerdas esa pequeña frase en latín? Non posse non peccare. No podemos no pecar, no podemos hacer más que pecar, hermanos. En esa condición nos encontramos, pero fue hasta que llegó la ley que se pudo transgredir. Es decir, la transgresión es cuando se viola un mandamiento directo del Señor. Es cuando sabemos que algo no lo tenemos que hacer y lo hacemos. Y el pecado está presente aunque no sepamos que hay un mandamiento que no podemos violar o que no debemos violar. Es como este principio se encuentra también en las legislaciones humanas. El desconocimiento de la ley no te exige del cumplimiento de esta. Eso sería un pecado. Yo no sabía que esto era pecado. Sin embargo, no por no saber que es pecado, no pecamos. Pecamos puesto que no podemos hacer más que pecar, hermanos. Pero cuando conocemos la ley y aún así la violamos, eso es una transgresión. Eso es lo que hizo Adán. A Adán se le dijo no comas del árbol y él voluntariamente transgredió la ley de Dios. De ese momento hasta el advenimiento de Moisés, cuando recibe los 10 mandamientos en las tablas de la ley, no hubo una ley expresa delante que Dios hubiera dado a los hombres, no hubo una ley que Dios hubiera comunicado directamente a los hombres. Sin embargo, todos los que nacieron después de Adán hasta Moisés pecaron. Hermanos,
Esto es algo muy importante, porque nuestra condición de santidad y de búsqueda de lo correcto delante de Dios no depende solamente del conocimiento de la ley. Depende, hermanos, de que nuestra raíz debe ser transformada. Dijimos que Adán era capaz de cumplir la ley de Dios. Nosotros, aunque la ley nos fue manifiesta en un tiempo, fuimos incapaces de cumplir la ley de Dios. Hoy en Cristo Jesús nosotros hemos sido capacitados, hermanos, para poder cumplir la ley de Dios. Y el que diga que no es verdad, que no estamos capacitados, entonces hace un Dios injusto. Crea un Dios que juzga a hombres que no tienen, por no hacer algo que Él sabe que no podrían hacer. No, Él en Cristo Jesús nos vino a dar libertad y vida. Allí mismo en Romanos 4, versículo 15 dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Todos pecamos, pero cuando tenemos el conocimiento de la ley, entonces transgredimos la ley voluntariamente. Es por esto que la ley vino a evidenciar que todos somos pecadores, porque alguien se podía excusar diciendo es que bueno, yo no sabía que eso era delito, yo no sabía que eso era un pecado. Pero cuando viene la ley, de igual manera, ninguno la cumplió. Conociéndola o ignorándola, ninguno la cumple, para evidenciar que todos somos pecadores. De hecho, hermanos, en Romanos 2, versículo 12, dice lo siguiente: los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No tiene que ver, hermano. Nosotros estábamos en una condición de condenación a consecuencia de nuestra caída, a consecuencia del cambio de nuestra naturaleza. El pecado, hermano, es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o cualquier transgresión de esa ley, errar en algo, sea que la conozcas o sea que no. Mira, hermano, yo he conocido gente, ¿te acuerdas que dice la palabra que al quien más se le da, más se le exige? Que nosotros somos responsables del conocimiento que tenemos de Dios. ¿Sí sabes eso? Yo he escuchado cristianos, hermano, decir, yo por eso no leo, para no ser responsable. Ya soy salvo y con eso me quedo. Yo por eso no leo, para no. Hermano, eso es imposible. Porque tener la Biblia y no leerla, ¿sabe que eso es algo peor? Porque si ya por Cristo hemos sido capacitados para acceder al Padre y tener conocimiento de Él, y voluntariamente no lo hacemos, eso es despreciar el sacrificio del Señor, eso es despreciar al verbo de Dios, es despreciar a Cristo mismo. Hermanos, pecado es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o cualquier transgresión de esa ley. Errar en algo. Pero vamos a ver, hermano, vamos a rastrear un poco más. ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Cuál es el origen? Número uno y más importante, no es Dios, hermano. No fue Dios. Dios no creó el pecado. Dios no puede crear nada malo. Dios no puede crear nada contaminante. Él es todo purísimo y santísimo. Amén. Él no puede crear esto. Pero ¿cuál es el espacio? Hermanos, aquí este sería otro tema, hablar de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad decretiva de Dios y la voluntad permisiva donde cabe el pecado? ¿Por qué si Dios dijo sea el sol? ¿No te has preguntado esto? ¿Por qué Dios dijo sea el sol y fue el sol? Dios dijo sean las estrellas, fueron las estrellas, esa voluntad que nadie puede resistir. Pero los 10 mandamientos dicen no matarás y hay hombres que matan, ¿o no? Dicen no robarás y hay hombres que roban. ¿Por qué? ¿Que acaso la voluntad de Dios no es irresistible? Es que hay una voluntad de Dios donde Él permite, donde Él nos dice lo que Él desea para nosotros, pero entra allí algo de lo que explicó el pastor en el tema anterior, que es la concurrencia, donde se tocan la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, que es otro tema, pero podemos decir, hermanos, con toda seguridad que no fue Dios el autor del pecado. Número 2, el origen del pecado no estuvo en el hombre, sino en el diablo. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. El origen del pecado, hermanos, no está ni siquiera en el hombre. El pecado surgió o comenzó a existir antes de la creación de la tierra y del hombre.
Lo que sí sucedió es que este pecado entró por el hombre, ¿a dónde? A la tierra, entrando también la muerte como su pena. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, esto nos lleva a la siguiente pregunta o al siguiente punto a revisar. Si el pecado entró en un hombre, entró por un hombre, pero dice que pasó a todos los hombres, esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo se comunica este pecado? ¿Cómo es? Ya vimos la semana pasada que Adán era la cabeza federal, es decir, federal significa referente al pacto, era la cabeza por la cual nosotros estamos representados. Y así como un presidente, sus acciones tienen repercusiones sobre todos los ciudadanos de la nación que él representa, así nosotros todos fuimos involucrados y metidos en este drama por la acción de nuestra cabeza federal que era Adán. Amén. Sin embargo, ok, eso sucedió, pero ¿cómo se comunica? Porque nosotros no solamente estamos como con un estigma, no solamente que seamos representados y que las demás creaciones nos vean como, híjole, mira, los hijos del pecador. No, nosotros no somos los hijos del pecador Adán, nosotros somos pecadores, hijos de Adán. Pero ¿cómo nos fue comunicado este pecado? ¿Cómo el pecado de Adán viene a ser hoy vigente y válido en nuestra vida, hermanos? Y esto nos lleva al estudio del pecado original. Hay que entender bien qué es el pecado original. ¿Te acuerdas que hablamos de un cambio de posición, de condición, de naturaleza? Bueno, pues el pecado original, hermano, es un término teológico que se ocupa para describir el hecho de que todos los seres humanos han heredado una naturaleza. Esta condición que cambió con el primer Adán, nosotros le hemos heredado una naturaleza pecaminosa de Adán que cayó en pecado por su transgresión. ¿Ok? Vemos ya la diferencia. Él cayó en pecado por su transgresión. En este caso, hermanos, fue la transgresión, la violación de la ley de Dios, lo que trajo el pecado y con el pecado la muerte. Según leímos en Romanos 5:12, por cuanto por un solo hombre entró el pecado y la muerte, así todos nosotros, hermanos, estamos pecadores. Entonces, hermanos, la palabra original, quiero enfatizar esto, hermanos, porque pecado original no es esto. No es que cuando tú nazcas, en la lista de pecados de tu vida, en toda la lista no corta de nuestros pecados, el primer pecado en la lista dice, comió del fruto prohibido. No es eso. No es que nosotros nazcamos ya con un pecado en nuestra cuenta. No significa eso. Lo que está diciendo esto es que la palabra original habla del origen, el pecado de origen. A veces entendemos original solamente en este concepto como del primer prototipo o este es un disco original y este es un disco pirata, ¿no? Pero no es en ese concepto o en esa idea que se maneja aquí la palabra. Cuando se habla de original, nos habla del origen. Este es el pecado de origen, es el pecado que dio origen a la condición en la cual todos nosotros nos encontramos hoy en día afectados. Esta condición es denominada pecaminosidad. La pecaminosidad. ¿Pero qué es la pecaminosidad? Número uno, se nace pecador, hermano. No hay un ser humano después de Adán que haya nacido sin esta condición, fuera de esta condición. Solamente el único y el verdadero Salvador del ser humano, que es Jesucristo, que Él se hizo semejante a nosotros, pero nunca fue pecador. Eso es algo muy importante, hermanos. Jesús Él adquirió la forma de hombre, pero no su condición. Él no dejó de ser Dios, Él no se despojó de su divinidad como dejándola aparte, porque eso sería hablar de un Dios mutable. No fue así. Él más bien se abstuvo de ejerció su dominio propio, ejerció su paciencia para controlar y para sujetar todo lo que Él podía hacer. ¿No acaso dice la palabra que los ángeles estaban al pendiente allí en caso de que, dice la palabra que cuando Satanás tienta a Jesús, le dice, escrito está que Él mandará a sus ángeles a tu rescate para que tu pie no tropiece? Jesús sabía que eso era correcto y era verdad y Él podía hacerlo. Mira qué maravillosa es la vida del Señor Jesús, que a veces vemos la tentación del Señor,
que no fueron 3, hermano, fueron muchos días de prueba, 40 días de prueba, nada más en el Evangelio se recapitulan 3 puntos, pero estuvo en prueba todo ese tiempo, que dice que al Señor le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se vuelva en pan. Y uno puede decir, ay, qué terrible tentación. Hermano, eso para ti, para mí no implica ninguna tentación. Para mí no es ninguna tentación el que me digan, dile esta caja que se convierta en pan, porque yo jamás lo podría hacer. Sin embargo, Satanás tan sabía que Jesucristo es Dios y tenía todavía la plenitud de la deidad en él, como dice Colosenses, lo tienta para que haga algo que no estaba en ese momento hacer. Y él con todo dominio propio dice, no, podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque él no iba a transgredir la ley de Dios. Todo hombre nace pecador, nacemos en esta condición, hermanos, y esta condición, según la confesión, el capítulo 6, me parece que es el párrafo 3, dice que se comunica a todos los hombres a través de generación natural, generación ordinaria. Dice, ¿a qué se refiere esto? Como nacemos, hermano. O sea, los hombres nacen de manera natural, como siempre han nacido, y todos nacemos pecadores. Somos naturalmente inclinados a pecar, hermanos, amamos pecar. Ese es un gran problema, hermanos, amamos pecar. Y no nos podemos engañar a nosotros mismos diciendo, no, no es así, bueno, sí me gusta un poquito. No, hermanos, este es el problema del hombre. A veces cuando escucho mensajes muy humanistas o tal vez con buena intención, pero que dicen, ámate a ti mismo, ¿no? Y la doctrina del amor propio, entendiendo un poco mal a mi parecer el pasaje que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay que estudiar bien qué significa eso, hermanos, pero dicen es que es el amor propio y lo enfocan más que en el amar al prójimo, en amarte a ti mismo. ¿No lo has notado? Que cuando se usa ese pasaje, casi todos lo enfocan en el amate a ti mismo y poco en el prójimo. Hermanos, y yo creo que el problema del hombre es que precisamente es ese, que nos amamos demasiado. Yo creo que ese es el problema, nos amamos más de lo que deberíamos. Entonces, hermano, esa es la condición. Y la pecaminosidad, hermano, no es calificativa, sino descriptiva. ¿A qué se refiere o qué nos referimos con esto? Que cuando nos somos llamados pecadores, hermano, no es una calificación a nuestra conducta. No es que, bueno, tú ya llevas 2 pecados, ¿no? O como cuando nace un bebé, los primeros meses, tal vez el primero 1 o 2 años, tú dices, no, él no peca. Pero ¿es pecador o no es pecador? Sí es pecador, sí es pecadora, aunque no ha pecado. No es hasta que se manifiesta el primer pecado que decimos, ahora sí, ya eres pecadora porque pecaste. No, hermanos, nosotros no somos llamados por la Biblia pecadores como una calificación a nuestra conducta, sino como una descripción de nuestra condición, una descripción de nuestra naturaleza, hermanos. Nosotros no somos pecadores porque pequemos, sino pecamos porque somos pecadores, hermano. No, repito, nosotros no somos pecadores porque pequemos, sino pecamos porque somos pecadores. El burro no es burro porque rebuzne, rebuzna porque es burro, porque los burros rebuznan. Nosotros pecamos porque los pecadores pecan. Es lo que sabemos hacer, es lo que podemos hacer. Siguiente punto, es una ley. La pecaminosidad es una ley que prevalece sobre nuestros miembros. Es como una terrible ley de gravitación, como la ley de la gravedad es a los cuerpos, a los objetos en el espacio, así es la pecaminosidad en el corazón del hombre. Tendemos a caer, no importa cuántas veces tú insistas en soltar un objeto y tú pretendas que quede suspendido, jamás va a suceder. No importa cuántas veces tú pretendas no pecar sin Cristo, no pretendas, por más que cerremos los ojos y apretemos los dientes, es inevitable, vas a caer, vamos a caer. Esto es lo que hablamos la semana pasada de la depravación total, la corrupción radical. Bueno, la expresión, la manifestación práctica de esta condición es la pecaminosidad del ser humano. Romanos 3, del 10 al 12 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 7, 23 dice, pero veo
otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Capítulo 7, 25 de Romanos igual. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y el capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley sobre nuestros miembros, hermano, que es conocida como la pecaminosidad. Sin embargo, no estamos diciendo, hermanos, que no haya una distinción moral entre todos los hombres. Nosotros somos pecadores igual que los que están afuera. Somos igualmente pecadores, pero sí hay una distinción moral, hermanos. No podemos pensar que va a ser lo mismo un pecador como el apóstol Pablo que a un pecador como Adolfo Hitler. ¿Estás de acuerdo? Espero que estés de acuerdo con esto. No es lo mismo, no es lo mismo. Nosotros, hermanos, estamos en la condición de pecadores. Pero ¿sabes algo, hermanos? Debe haber una distinción moral, debe haber algo que nos diferencie, que nos vean diferentes. Tú eres diferente y nosotros somos igual pecadores, pero ¿sabes cuál es la diferencia? La obra de Cristo en mi vida. Esa es la diferencia, que ahora yo puedo dejar de hacer ciertas cosas. Ahora yo anhelo vivir en justicia y en santidad. Ahora yo anhelo dejar de hacer lo que antes practicaba hoy, no en 20 años como oró Agustín de Hipona en su juventud. Hoy. Amén. Esto nos lleva, hermanos, a una pregunta. ¿Hay niveles en pecado? ¿Hay diferentes repercusiones de pecados? O sea, ¿es lo mismo robarse un gansito que asesinar a un niño? Yo le hago una pregunta, es una pregunta ética y moral. Hasta ahorita no estoy haciendo una pregunta doctrinal. ¿Es lo mismo? ¿Tú piensas que va a ser igual? ¿No? O sea, tú condenarías, si alguien te roba un carro o mata a tu hijo, ¿tú estarías igual de enojado con los dos? Sí, ambas son pecado, pero ¿estarías enojado igual con los dos? Yo podría tal vez perdonar a alguien que asesine, que robe un carro o que robe algo, pero no sé si sería capaz de perdonar a alguien que matara a mi hija, por ejemplo. Yo como hombre. El pecado es pecado y por cuando todos pecaron están apartados de la gloria de Dios. Sin embargo, la condición de pecador nos separa de Dios a todos en automático. Pero si hay distinciones morales, hermano, si hay diferencias. Mateo 10:15, hablando, aquí el Señor está hablando a Betsaida y Gerazim, me parece que es, y les dice, ay de ti Betsaida y Gerazim, dice, de cierto, dice, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros y señales que se han hecho en ti, hace tiempo que se hubieran convertido. Y dice el Señor, de cierto os digo, pon atención, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Será más tolerable el castigo. O sea que hay niveles de castigo, hermanos. Es una pregunta. Porque tampoco podemos pensar, hermanos, que sí, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Pero ya en el actuar diario, hermanos, esto lo vamos a ver ahorita, la diferencia entre el pecado y los pecados, y diferente el pecado y los pecados. Tenemos también graduaciones, hermano. Porque no va a ser el mismo castigo para todos, ¿no? Pero eso hay que estudiarlo y explicarlo con tiempo, con detenimiento. Pero hay una distinción moral. Todos somos pecadores, pero no es lo mismo un asesino que alguien que se roba una fruta. No es lo mismo un violador que alguien que clona tarjetas. No es lo mismo. Porque no es lo mismo atentar contra tus bienes que contra tu vida o contra el ser humano. No es lo mismo un doctor ateo que no cree en Dios, que practica, no sé, cualquier rama de la medicina, o un doctor en mismas condiciones que practica abortos. No es lo mismo, no es lo mismo. Delante de Dios y de los hombres no es lo mismo. La doctrina de esta pecaminosidad o pecado original, hermanos, se encuentra en toda la Biblia. Pero vamos a ver. El pecado original indica que todo lo humano lleva el sello inconfundible del pecado, velada o abiertamente. Toda actividad humana lleva el sello del pecado. Toda actividad humana. Por muy piadosa que ésta parezca, toda lleva el sello del pecado.
Y podemos estudiarlo y ver cada actividad humana y viendo con los rasgos, los distintivos que dejaron la caída del hombre, el decaimiento, la corrupción, lo que tiende a envejecer, todos esos tipos de cosas, hermanos. No hay cosa, por muy buena que sea, que permanezca para siempre. Y me refiero a obras humanas. No hay cosa, por muy buena que sea, que un hombre pueda hacer que permanezca para siempre. Todo está velado o abiertamente sellado con el pecado del hombre, porque no podemos hacer cosas esencialmente buenas. De repente podemos hacer cosas buenas por esta imagen de Dios que tenemos en nosotros, que todavía está un poco ahí, aunque opacada, aunque un poco difusa, todavía tenemos la capacidad los seres humanos de ser generosos, de dar caridad, de tener consideración a tiempo, amor por los prójimos. Todavía hay gente, todavía lo podemos hacer. Sin embargo, eso no es porque salga de nosotros, sino porque Dios nos lo ha dado. No es nuestra esencia, es la de Él la que nos permite hacer esas cosas. Punto número 2. El germen, o es decir, la semilla de todo pecado, está en todos los hombres y se desarrolla en circunstancias propicias. Hermano, a veces nosotros decimos, es que ¿cómo es posible que tal gobernador se haya robado tantos millones de pesos o de dólares? Hermano, todos los seres humanos somos capaces de eso y más. Lo que pasa es que tal vez no has tenido acceso a millones de dólares, tal vez por eso no te los has robado. Pero si has tenido acceso a robarte 10 pesos, si te los has robado, si has podido robarte 50 pesos, si te los has robado, hermano, por nuestro corazón maligno, si te ponen ahí $1.000.000, te lo robas. Lo que pasa es que nosotros no todos tenemos las mismas circunstancias propicias para llevar a cabo tal o cual pecado. Tenemos que hacer 2 preguntas, hermano. ¿El pecado original es para condenación? ¿Será que alguien es condenado porque Adán comió un fruto prohibido? ¿Será que alguien es condenado y que alguien, por ejemplo, un bebé recién nacido? Te voy a hacer esta pregunta que son de las punzantes. Un bebé recién nacido, tiene 3 meses, muere, lamentablemente muere. Él tiene ahí un pecado en su cuenta y dice, te vas al infierno porque Adán comió del fruto. ¿El ser humano se pierde por el pecado de Adán? Hermanos, estas preguntas son interesantes porque tenemos que aprender a distinguir el pecado de Adán con la pecaminosidad. El pecado original no es que traigamos en nuestra cuenta un pecadillo o un pecado, una transgresión, antes de poder tener oportunidad de pecar, porque no podemos hacer otra cosa. Solamente validar que realmente merecemos el infierno, es lo que tenemos que esperar solamente a que se manifieste el pecado. Pero hermanos, nadie se perderá por ser hijo de Adán, sino por rechazar la redención que está en Cristo Jesús. La condición, hermanos, que en la caída nos dejó, es una condición perdida, terrible, alejados de Dios, pero el Señor ha manifestado su salvación en Cristo. Es como si alguien se está ahogando allí y yo le aviento un salvavidas y no lo agarra. ¿Por qué se ahogó? Por no agarrarlo. Aunque estaba en el agua, aunque estaba allí, le fue mandada una salvación, pero no la agarró. Nos metemos aquí en temas, hermanos, de elección, de predestinación. Hoy lo vamos a dejar aquí. Ahí está. Todo aquel que se pierde es por rechazar la salvación de Cristo Jesús. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Ok? Claro, la condenación es por no creer en Él. Versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él, hermano. Es el rechazo de la salvación en Cristo Jesús lo que termina por condenar al hombre. Hermano, no es Dios el que manda al infierno a la gente. El hombre, ¿quién cayó? ¿Dios lo empujó? ¿Dios lo tiró? No. Él cayó, estaba en un proceso de prueba, como vimos la semana pasada en el llamado pacto de obras, donde el Señor, haciendo un símil con su Hijo Jesucristo, el posterior Adán también probó al primer Adán y le puso un árbol allí, le puso una prueba,
prueba que él fracasó rotundamente y el hombre cayó. Y en esa condición caída cayó en la pecaminosidad, en este pecado original que todos tenemos, en esta inclinación natural que tenemos hacia hacer lo malo. Recuerdo mucho que mi padre me decía, enséñale a un niño, enséñale lo bueno, porque lo malo lo aprende solo. Y es verdad. No sé cuántos han visto, hay una película que se llama El Señor de las Moscas, y es como de los 70s, 80s. Te invito a que la veas porque es una película que habla de la pecaminosidad del hombre, habla de la condición de depravación total. Son unos niños que caen en un avión, se estrella en el mar y quedan como 20 niños en una isla desierta, niños chicos, desde los 5 hasta los 12 años, hermano, y ves las cosas que terminan haciendo. Idolatría, cultos paganos, una cosa terrible, pero yo cuando la vi dije, eso es verdad, porque al ser humano nos pueden dejar solos, hermano, con nuestros pensamientos en una isla desierta y nos vamos a volver unos paganos, adoradores del diablo, pecadores irremediables, hermano. ¿Por qué? Porque el problema no está en el entorno, está dentro de nosotros, dentro de nosotros. Hay que hacer una diferencia. Es diferente hablar de el pecado que hablar de los pecados. Cuando la Biblia habla del pecado, hermanos, por lo general está usando este concepto de la pecaminosidad, este concepto general, amplio del pecado, que es la condición en la cual todos nos encontramos. Sin embargo, cuando hablamos de los pecados, nos referimos a otro concepto opuesto o distinto del pecado original, y que es el pecado, aquí no lo apunté, pero es el pecado personal. El pecado personal. Es diferente, hermano, cuando se refiere la Biblia al pecado de todo, les repito, este concepto amplio y general del pecado, o cuando se refiere a los pecados. Los pecados, hermanos, son aquellos que son verdaderamente cometidos por alguien, es decir, es la lista de pecados que tú y yo tenemos en nuestra mente. Tú y yo sabemos qué pecados, aparte de esta pecaminosidad en la cual estamos todos, llamado pecado original o pecaminosidad, la condición caída, en fin, hay distintas formas de referirse a esta condición. Naturaleza de pecado, la ley del pecado, la ley de los miembros, hay muchas formas en que la Biblia habla de ello. La carnalidad, el espíritu de nuestra carne, en fin, ¿no? Hay una listita que tú y yo sabemos que tenemos. Hay una lista de aquellos pecados que son a los que somos más propensos, los que cometemos continuamente, o los que hemos cometido, o aquellos graves que tú sabes y que lidiamos en nuestra conciencia y cargamos en nuestras conciencias y sabemos, yo hice esto, yo hice aquello. Es ese pecado que nosotros tenemos en nuestra lista. Es interesante, hermanos, saber que todos estos pecados, tanto la pecaminosidad como el pecado, hermanos, que cada quien tenemos, nuestros pecados, mis pecados, tus pecados, los pecados de la humanidad, todo esto, hermanos, fueron lavados y fueron perdonados en la sangre del Señor Jesucristo. Hermanos, esto es algo increíble. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, es interesante, hermanos, semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado. ¿Te das cuenta cómo no habla de los pecados? Condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es por esta diferencia entre el pecado y los pecados que en el Evangelio de Juan se refiere a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado. Hermanos, Él vino a borrar y a cambiar nuestra condición de pecaminosidad. Nosotros hoy somos pecadores, pero no somos más esclavos ni sujetos a la ley del pecado. Nosotros tenemos una lucha con nuestros pecados. Tenemos que pelear con nuestros pecados porque ya no estamos atados irremisiblemente a la condición de solamente estar pecando. Ahora tenemos la oportunidad en la gracia de nuestro Señor de luchar contra nuestro pecado y, ¿sabes algo? Vencer en Cristo Jesús. Es posible, hermano.
Es posible, debemos luchar lo suficiente, debemos esforzarnos, debemos orar, debemos leer la palabra y sobre todo clamar al Señor, nunca cayendo en el engaño de que por nuestras fuerzas podemos dejar de hacerlo. No podremos hacerlo nosotros, pero el que nos sostiene es el Todopoderoso. Amén. Y vamos a ver, hermano, ya vimos las teorías del pecado, el origen del pecado, por dónde entró el pecado, qué es el pecado original, qué es el pecado personal, que son los pecados, la diferencia del pecado y los pecados, pero vamos a ver las características del pecado. Vamos a ver la definición bíblica del pecado. Número uno, es absolutamente universal. No hay ser humano, hermanos, que no esté infectado por el pecado. No hay uno solo. Todos, por cuanto todos pecaron, dice en Isaías 53, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, hablando de Jesús, este maravilloso capítulo profético mesiánico, cargó en él el pecado de todos nosotros. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, del 10 al 12. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos son y somos pecadores. El hombre incivilizado de hace siglos mataba con un palo y con una piedra. Hoy el hombre moderno mata con bombas nucleares y con cámaras de gases, pero sigue siendo un asesino. No hay raza, ni tribu, ni nación que pueda ofrecernos inmunidad al pecado. Todos estamos infectados y muertos en este pecado. Juan Calvino decía, el hombre es una máquina de pecar. Segundo punto, es dominante en todo aspecto. ¿Y a qué nos referimos en todo aspecto? Número uno, la mente es cegada. Segunda de Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Les cega la mente está cegada, hermanos. La mente no puede ver, viendo las cosas, viendo las mismas evidencias de la existencia de Dios, no pueden verlo. Segundo punto, corrompe e incapacita la voluntad. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No hay capacidad alguna en la voluntad del hombre. No hay capacidad alguna. Nosotros no podemos acercarnos a Dios. Tercer punto, trastorna y pervierte las emociones, hermano. Eclesiastés 3:4 dice, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de echar y tiempo de bailar. Hermano, y Mateo 11:17, el Eclesiastés nos dice que hay tiempo para todo. Tiempo para la alegría, tiempo para el duelo, tiempo para el baile y tiempo para el lamento. Y en Mateo 11:17 dice la palabra, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Es decir, hermano, hoy, hermano, de verdad es increíble ver cosas que hace 100 años, 200 años, ver las imágenes que vemos en la televisión, en las noticias, hermano, sería para que la gente se echara a llorar. Ver la imagen de un aborto, pensar en un bebé despedazado por la intención de su propia madre, que no es más que un asesinato brutal, agraviado por el vínculo materno. Era para llorar, pero hoy estamos tan endurecidos, hermano, que nuestras emociones hoy se mueven hacia cuestiones que no deberían ser las correctas, o no son las correctas. Otro punto, aspecto del pecado, es universal, ya lo vimos, dominante, es irracional. Hebreos 12:16 dice,
No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hermanos, es irracional cuando, como por un pecado, por un instante de pecado, por un instante de placer podemos comprometer nuestra vida entera, nuestra eternidad. Hermanos, ha habido gente que por una botella está en el reclusorio. Ha habido gente que por un deleite de unos segundos ha asesinado a personas y pasan su vida entera en la cárcel o enfermos en un hospital por un instante, hermano. Es algo irracional. Si nos ponemos a reflexionar, hermanos, tú decíamos que tenemos una listita de pecados. Escoge uno y seguramente te va a saltar el que más tienes en tu mente. Y si tú lo analizas y haces un análisis, una reflexión seria de esto, te vas a dar cuenta que no valió la pena. Te invito a que hagas el ejercicio con cualquiera de estos y evalúa la vergüenza, el dolor, el sufrimiento, todas las consecuencias que sufriste o que sufres todavía hoy, y te vas a dar cuenta que no valió la pena, porque es irracional. Es irracional como el hijo pródigo, que cuando estaba allá en el chiquero dijo que volvió en sí, retomó la cordura, se dio cuenta, dijo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tonto he sido? ¿Cómo es posible? ¿No te has hecho esas preguntas? ¿Cómo es posible que lo haya? ¿Pero por qué? ¿Qué estaba pensando? No, el problema es ese, que estabas pensando mal, totalmente desviado de Dios. No existe ningún pecado sabio, hermano. No hay ninguna mentira piadosa y nada de eso. No hay nada bueno en el pecado. Otro punto, el pecado, hermanos, es engañoso. Hebreos 3:13 dice que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso Eva fue engañada y pecó. Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pensaban que iban en una dirección y se fueron hacia la otra. El pecado es también endurecedor. Endurecedor. Leímos Hebreos 3:13 que dice que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño. Hermanos, cada vez la gente se está haciendo más dura. Cada vez la gente puede pasar encima de un cuerpo, puede pasar encima de un asesinato, puede ver robos, puede ver, y cada vez es más dura. Como dice la palabra, tienen la conciencia cauterizada. No lo vemos, hermano. La dureza del corazón lleva al pecador a ir avanzando cada vez más en la búsqueda de nuevas sensaciones, hermano. Cada vez más. Los grandes borrachos empezaron por una copita. Los grandes fumadores empezaron por las 3. El ver qué se siente para que no te cuenten. Y terminan siendo esclavos de esos pecados, hermano. Corramos como hizo José. No vale la pena. Y tengo aquí un ejemplo. Albert Fish. Tú ves esa imagen y ¿qué ves? Ves un anciano. Ves un hombre que tú lo ves hasta, ay, qué bonito, es un viejito, se ve hasta tierno, ¿no? Pero este hombre, hermanos, en la década de los 30 fue arrestado por ser un asesino serial, que violó y asesinó a más de 100 niños y a varias mujeres, practicaba el canibalismo y hacía aberraciones terribles. Un ancianito así era conocido como el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn. Pero ¿sabes algo? Este hombre, decían sus vecinos que era un niño alegre, era un niño normal. Ese es el problema del hombre, que todos son normales en esta condición de pecado. El hombre conoce y conocemos el principio del pecado, pero nadie ha conocido el fin de este. No sabemos, hermano, de qué somos capaces todavía. No lo sabemos. Sin Cristo, hermano, si Él no contiene nuestro pecado y restringe nuestra pecaminosidad en su gracia, tú y yo somos capaces de las más grandes atrocidades, de los más grandes pecados, hermano. No podemos decir que no porque hacemos a Dios mentir. Ay, yo nunca haría eso. Hermano, el apóstol Pedro dijo, yo nunca te negaré. Y lo hizo 3 veces. Y si el Señor le abre ¿por qué
pecó? ¿Por qué Pedro lo negó 3 veces? El Señor dijo que 3 veces. Pero si el Señor le abre un poquito más el lazo, el espectro, y le dice, 1000 veces me negarás, 1000 veces lo niega, hermano. No nos pongamos a contar nosotros cuántas veces hemos negado al Señor en nuestro día a día, porque son más de 3. Son más de 3. El pecado es esclavizante. Juan 8:34 dice, todo aquel que sea pecado es esclavo del pecado. El pecado, hermano, reina sobre el pecador. Escucha esta frase, a mí me pareció terrible, terrible, pero describe lo que estamos tratando de explicar hoy. El pecado reina sobre el pecador y cabalga sobre su espalda como un tirano hasta que finalmente lo lleva a la destrucción y a la muerte. Esa es la imagen del pecado sobre un hombre, sobre un ser humano sin Cristo. El pecado cabalgando sobre él como un jinete perverso, demoníaco, en una velocidad estrepitosa, yendo hacia el desfiladero a caer al lago de fuego, y el hombre sujeto, esclavizado como una bestia, golpeado para ir hacia allá y no pudiéndose resistir. Romanos 5:21 dice, porque así como el pecado reinó, fíjate, reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si tú, hermano, amigo que nos escuchas, no eres cristiano, debes saber hoy que tienes una cadena alrededor de tu cuello y el pecado cabalga sobre tu vida. Y es mucho peor que cualquier cadena física. Es una cadena que está determinada por tu naturaleza. Debes correr a Jesús. El pecado es degradante. Hermano, ¿qué tan degradante es esto? Que el pecado volvió a luz bella, lo volvió Satanás. A los ángeles los convirtió en demonios. Al ser humano, a la cúspide de la creación, lo volvió en un ser muerto, viviente, podrido en sus adentros, que solamente sabía blasfemar el nombre del Señor. El hijo pródigo estaba a punto de terminar convirtiéndose en un cerdo al comer lo que les daba de comer a los cerdos que él alimentaba. El pecado es contaminante. Marcos 7, del 20 al 23 dice lo siguiente, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El pecado, la pecaminosidad no es un agente externo, hermano, lo tenemos dentro. No es insignificante, no es pequeño, no es lindo, no es inocente, no es gracioso el pecado, hermano. No es gracioso. Por eso cuando tenemos hijos, hermano, es diferente, hablando de esa distinción moral, cuando uno tiene que disciplinar a un hijo, corregir a un hijo porque se equivocó, porque cometió un error, a que cuando voluntariamente pecó. Cuando un hijo voluntariamente, ay, es que se robó un juguetito, ay, es que así son los niños, se robó el juguetito, ay, mira, es que qué chistoso, no, hermano. Si tú estás entendiendo algo, debes corregir a tu hijo con severidad, no con violencia, no con violencia, pero dejarle ver. Y la educación puritana, hermanos, de los niños, lo hacía de la siguiente manera. Cuando un niño era sorprendido en un pecado, era disciplinado por decir algo. Si el niño recibía comúnmente por una infracción un varazo o una nalgada, cuando era pecado le daban 2 o 3, y después de eso el padre tomaba al hijo y lo llevaba a una habitación solos, juntos se hincaban delante del Señor y oraban diciéndole al Señor, y el niño debía repetir la oración: Señor, perdona el pecado de mi hijo, que él pueda sobreponerse y permítele no volver a pecar. Hermanos, es necesario señalar el pecado. Todo pecado es retorcido, es horrible, es espantoso delante del Señor. Deberíamos quedar aterrorizados si pudiéramos ver, hermano, si pudiéramos ver lo nauseabundo que es nuestras acciones delante del Señor y nuestros pensamientos. Si a nosotros nos avergüenzan, hermano, nuestros pensamientos porque somos malos, ¿cuántos no nos
sentiríamos humillados si pudieran conocer lo que pensamos y lo que hacemos. Y somos malos. ¿Qué pasaría si viéramos la santidad del Señor? ¿Sabes algo, hermano? Este mundo no es consecuencia de unos cuantos hombres como Albert Fish, como Adolfo Hitler, como Mussolini o como tantos otros grandes tiranos de la historia. No, el mundo está como está por hombres comunes y corrientes como tú y como yo, pecadores en una condición de pecado. Es por este entendimiento que Agustín, cuando ora, después de haber orado como te expliqué al principio, solamente con recordar que de niño se robó 3 peras de su vecino, pero a la luz de esta enseñanza, a la luz de la profundidad, ahorita lo vimos muy de pasadita, hermanos, por cuestión del tiempo, pero es por eso que él vino a convicción de pecado. Dios le reveló la total depravación de su corazón al darse cuenta, hermano, que si él robaba no por necesidad, hermano, la pecaminosidad del hombre, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo un juguete en mi mano, esta pulsera, y tengo un bebé chiquito, y que quiere esta pulsera, y yo le digo que no, lo que va a hacer va a ser un berrinche, va a ponerse a llorar, a patalear con todas sus fuerzas, a gritar con todas sus fuerzas, a tratármelo de arrebatar con todas sus fuerzas, y uno lo subestima porque está chiquito, pero ¿sabes algo? Ese mismo corazón va a crecer su cuerpo, y si a ese corazón en ese momento tú le das un cuerpo de un adulto, ese niño, aunque sea tu hijo, te mata a golpes, te quita la pulsera y se pone a jugar junto a ella, con ella junto a tu cuerpo, porque esa naturaleza que subestimamos es la consecuencia de nuestra caída, y es de lo que el Señor nos vino a librar. Ahora nosotros no estamos sujetos más a la ley del pecado, hermano, no estamos sujetos más a esto. Ahora podemos tener dominio propio y decir, yo quiero esa pulsera, pero ¿sabes algo? No la voy a tomar por la fuerza, no lo voy a hacer porque yo ya soy libre y tengo un Dios y una moral que me distingue. Yo me comporto diferente, soy pecador, sí, pero no quiero ser igual que todos, no voy a ser igual que todos. Y vamos a ver, hermanos, los 2 aspectos del pecado. El primero y más importante es el problema interno, hermanos. Tenemos una raíz podrida, tenemos un corazón malo. Ese es el problema que tenemos dentro. Si tú dices, es que yo no puedo, no es tu fuerza de voluntad, no es tu falta de doctrina, no es tu falta de memoria, no es eso, es nuestra raíz. Y el segundo problema o aspecto es el problema externo, hermanos. ¿Y sabes algo? No es la gente que nos rodea, porque podemos pensar eso, es que el problema son mis amistades, el problema son mis padres, ahora que está tan de moda echarle la culpa a la gente por la maldición generacional, ¿no? Es que yo robo porque mi papá era ladrón. Pero qué interesante, hermanos, que eso es otro tema que se puede discutir. Yo hoy no adhiero totalmente a ese pensamiento, pero es interesante que casi siempre pensamos en eso, maldiciones generacionales, cuando son pecados graves. Pero ¿habrá alguien que piense la maldición general de la mentira? En eso casi nunca se piensa. Es que yo miento porque mi papá mentía. No, tú mientes porque eres un pecador. Y tu papá mentía, ¿por qué? Porque es un pecador. Y tú robas porque eres un pecador. Y tu papá, ¿por qué robaba? Porque es un pecador. Por lo mismo, parece ser como, yo creo que serían patrones de conducta, de vida, en fin, es otro tema, hermanos. Pero, ¿cuáles son los problemas externos? No es la gente, ¿sabes algo que es? Nuestros antecedentes, hermano. Todos nosotros somos fugitivos de la justicia de Dios. Tenemos una lista, así como un asesino tiene que pagar su pecado. Por eso necesitamos más que solamente arrepentirnos. Todos los crímenes de nuestro pasado piden a gritos su castigo y que la justicia de Dios sea satisfecha. Si alguien sorprende a un asesino
y lo llevan delante de un juez, y este asesino de ahí se pone a llorar y se arrepiente genuinamente y dice: Señor juez, por favor, no lo vuelvo a hacer. El juez le va a decir: está bien, te creo, pero igual te tienes que ir a la cárcel, porque no estás aquí por lo que pretendas hacer o vayas a hacer, estás aquí por lo que ya hiciste. Estás aquí por lo que ya hiciste. Hay una sangre que clama justicia, y este clamor se levanta directamente al mismo carácter justo de Dios, porque la palabra dice: de ninguna manera tendré por justo al pecador. Todo el que pecare, ese morirá. Tenemos un gran problema sin Cristo. Tenemos un gran problema sin Cristo. Estamos podridos por dentro, y aparte todo lo que hemos hecho nos persigue, hermanos, y se levanta como testigos de nuestros actos. ¿Por qué crees tú que estaría mal que un violador que violó y asesinó a cierta cantidad de mujeres, estaría mal que fuera libre por una multa de 1,000 pesos? ¿Tú crees que estaría mal o sería justo? Ya pagó, ¿no? Pero no, el pago debe ser proporcional a la falta cometida. El pago debe ser proporcional. Es por eso que el infierno, hermano, es un lugar eterno, porque ¿te recuerdas las palabras que dijo el hijo pródigo cuando volvió en sí del chiquero? Cuando volvió en sí dijo, volteó la mirada al cielo y dijo: he pecado contra el cielo, iba a decir a su padre, y contra ti. El Salmo dice: porque contra ti, Jehová, y solamente contra ti he pecado. Es por eso que el lago de fuego, hermano, no es un lugar pasajero donde pagues 15 horas, 20 horas, 3 años, no es un purgatorio como la teología católica enseña, es un lugar eterno. Las almas no van a ser arrojadas ahí y van a ser destruidas al instante, no, van a pasar una eternidad, como dice Isaías 66:24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá y su fuego no se apagará. Serán abominables a todo hombre. Hermanos, esta es la paga del pecado. Es proporcional a la falta. Como pecamos contra un Dios eterno, nuestro castigo debe y será eterno. Por eso existe en nosotros, esto está todavía un poco en la vida del hombre, en la legalidad humana, en la justicia del hombre. ¿Por qué existe la pena de muerte? ¿O por qué existe la cadena perpetua? Porque es un intento del hombre de hacer la pena más o menos equiparable con la falta. Si asesinan a mi hija y yo no la vuelvo a ver en toda la vida, ¿tú crees que si era justo que este hombre saliera y volviera a convivir con sus hijos en 10 años, en 20 años? Yo no lo vería así. Discúlpame si te suena poco espiritual o que este hermano no tiene amor. Porque él sí va a disfrutar otra vez de sus hijos y yo no. Entonces el hombre dice que se quede ahí de por vida. Y el pecado fue contra un hombre finito y pecador. La solución, hermano: convicción de pecado. Es importante estudiar la doctrina, hermanos. Es importante estudiar doctrinas que no nos parezcan agradables y que comprometan nuestro pensamiento. Hay gente que no le gusta y no asiste a los cultos doctrinales y no le gusta, pues sí, porque no es agradable. Pero necesitamos entender, necesitamos que nuestra mente sea comprometida, sea impulsada, sea influida, sea transformada. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, hablando al Señor del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Debemos estar convencidos de qué es el pecado, debemos saber qué es el pecado para sentir el peso sobre nuestras espaldas, así como en la novela del Progreso del Peregrino. Cristiano iba cargando un peso y que ya no podía y lo sentía y no quería tirar y no se lo podía quitar y decía: es que no puedo caminar con este peso. Necesitamos sentir eso, hermanos. La convicción de pecado, al contrario de lo que puedas pensar, aunque es desagradable y debe serlo, es de las más grandes misericordias y gracias que Dios te puede tener hacia ti y hacia mí. Si tú y yo no nos damos cuenta del pecado asqueroso que llevamos cargando, como el apóstol Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabes que el cuerpo de muerte era una pena capital de los romanos. Aquel que mataba
Se le tenía por pena que se le amarraba a su muerto en las espaldas. Se le amarraba a su muerto en la espalda y él tenía que estar en la preso con el cuerpo de muerte sobre su espalda. ¿Sabes qué es lo que sucedía? Que este cadáver se empezaba a podrir, empezaba a apestar, empezaba a supurar, a descomponerse, y él atado a su pecado. Esa es la condición de nosotros los pecadores sin Cristo el Señor. Si no nos damos cuenta de este peso que traemos encima, hermanos, no vamos a buscar un Salvador. Si no nos damos cuenta que nos estamos ahogando como el apóstol Pedro, no diremos: ¡hey, Señor, sálvame que perezco! Si pensamos que el pecado son nuestros detallitos, son nuestros deslices, son buenos, son unos errorcitos. Es que yo no peco tanto, hermano. Mereces el infierno. Yo merezco el infierno. Mi pecado es espantoso, es abominable, es algo que va a terminar por podrir mi cuerpo y mi familia si el Señor no hubiera intervenido milagrosamente. Y después de estar enterados de esto, porque sabes algo, hay gente allá afuera que tú vas y dices: ¿eres pecador? Y dicen: sí. Yo vi una entrevista que le hicieron a esta cantante que ya murió trágicamente, Jenny Rivera. Y en una entrevista le dicen: señorita, ¿no?, como por cortesía. ¿Sabes qué respondió ella? Dice: señora, porque mucho he pecado. Y el entrevistador se ríe. Eso no debería causarnos risa. Porque efectivamente, como tú y como yo, mucho ha pecado y mucho pecó. Pero lo hacemos tan... sí. A la gente allá afuera sabe que es pecadora. Si tú le preguntas: oiga, ¿usted es pecador?, la mayoría te van a decir sí. ¿Sabes cuál es el problema? No es que no sepan, el problema es que no les importa. No les importa. Porque el concepto de pecado es su vecino. Bueno, sí, pero yo no hago lo de aquel. No, pero si nuestro concepto está comparado, contrastado con la pureza y santidad del Señor, ay, hermano. Esto nos debe de llevar al arrepentimiento, hermano. Al arrepentimiento, genuino arrepentimiento. La palabra allí de que se traduce como arrepentimiento viene de la palabra metamorfosis. Es un cambio, es una transformación. Marcos 1 del 14 al 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo... El Señor Jesús está hablando y dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Debemos arrepentirnos. Y si tú no te has arrepentido, y si no nos hemos arrepentido, hermano, debemos tener en cuenta el siguiente pasaje: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué podemos hacer? Nosotros nada. Nosotros nada. Estamos como en un torbellino, en un tsunami de maldad, y no somos más que una hoja de un árbol. Y por más que nos queremos levantar, nos azotan y nos estrellan contra nuestro pecado, y el espejo nos golpea, y nuestra memoria nos golpea, y las consecuencias de nuestro pecado nos golpean en el rostro de continuo, y no podemos hacer nada. Y nos llenamos de frustración y angustia, y le echamos la culpa a todo mundo, y buscamos placebos, buscamos de dónde agarrarnos, buscamos cosas para... Solamente tenemos que hacer algo: convencernos de nuestro pecado, saber que es asqueroso, arrepentirnos de y tener confianza, creer en Cristo Jesús, acercarnos a Él prontamente. Romanos 8:23. Romanos 8:23. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo a semejanza de pecado, de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, el pecado, dice la palabra, que fue destruido, fue condenado en la carne, es decir, en el cuerpo del Señor.
Todos nuestros pecados han sido echados al fondo de la mar. Pero ¿sabes algo? ¿Te has preguntado alguna vez cómo es que lo hizo el Señor? No creas que Él agarró los pecados así, los hizo como con un pase mágico y los hizo en una especie de nube, de gas vaporoso y los desintegró. No, hermano, todo el pecado, todos nuestros pecados los tomó Él y los puso sobre el cuerpo, dentro del cuerpo de su Hijo Jesucristo. No aventó una bola intangible, algo inmaterial, como un concepto etéreo, un concepto abstracto del pecado. Para la Biblia el pecado es una contaminación real, es un mal concreto, como dijimos al principio. Y lo tomó todo y lo puso en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Y lo arrojó al mar de su ira, donde fue partido y fue destruido por ti y por mí. El pensar esto, hermano, no significa solamente que Él llevó en sí los pecados de todos nosotros en la cruz como un sustituto, que sí lo es nuestro sustituto. También significa que ante los ojos de Dios, Jesús es la máxima expresión del pecado, es la maldición. Como dice Gálatas 3, Él fue hecho maldición por nosotros. Hermanos, es importante estudiar doctrina, es importante conocer qué significa cada cosa para que vayamos entendiendo y cada vez más Cristo sea glorificado. Cristo debe ser glorificado, hermanos, porque ¿cómo es posible que un Dios santo como es Él? Yo estoy maravillado con Cristo. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar esto y contrastar mi pecaminosidad, no mi fragilidad, mi amor al pecado contra la santidad de Él. Yo soy fascinado y lo digo cada vez que puedo. Aquel que ni de pensamiento pecó. ¿Te imaginas? ¿Sabes lo que es eso? Nosotros nos sentimos bien cuando al menos nada más pecamos de pensamiento. Ya con no llevarlo a la práctica sentimos que estamos bien. Dices, bueno, ya lo pensé, no, Señor, pero no lo quiero hacer. Hermano, Jesús, la mente jamás se le fue hacia el pecado, jamás. Oh, cuánto anhelo esa libertad en Cristo. Debemos estar convencidos de la misericordia de Dios al permitirnos ser libres del pecado, hermanos. Debemos estar convencidos de esto. ¿Qué tan horrible es el pecado, hermano? ¿Te has puesto a meditar en algo? El hombre cayó y son expulsados del paraíso, amén, del Edén, del huerto del Edén. Y conoce Adán a su mujer y tuvieron 2 hijos, Caín, el primogénito, y Abel. Adán era un hombre perfecto, tenía poco tiempo, no sé cuánto, de que había caído. Y el primer hijo que tuvo el hombre después de la caída fue un asesino de su propio hermano. El pecado no comenzó poco a poquito, no, hermano. El primer nacido de Adán, pecador, fue un asesino de su hermano. Eso es algo que nos debe dejar pensando y nos debe dejar darnos cuenta qué tan peligroso es el pecado y cuánta es la misericordia de nuestro Señor al haber tomado nuestros pecados en su cuenta y habernos puesto en la nuestra su santidad y su justicia.